Había hecho esto. Es la primera vez que doy tantas asesorías en un día. De verdad, desde que inicié la empresa, sí hago mucho contenido para redes sociales, pero la verdad no había hecho esto. Es una locura. Es más, estoy mirando qué voy a hacer con mi hora de almuerzo. Estoy tan confundida. No, es que tú vas muy rápido. Bueno, te voy a cortar. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, nos toca. Andrea, regálame la asesoría jurídica para eliminar reportes. Pero pon atención esta vez, ponle cuidado, ven para acá. Lo primero es una buena petición. Para la petición vas a usar la 1266, la 2157 y el Estatuto del Consumidor Financiero. Estas tres te van a dar una perfecta. ¿Listo? Que te respondan sí o no. Obvio, si lo eliminan o no. Si no, que te lo prueben. Si no pasa, lo que tienes que hacer es ir ante un juez constitucional a que te protejan, no el habeas data, sino la petición. Por eso es que es importante que hagas una buena petición basada en estas cosas. Y porque la verdad, y si te digo, el habeas data no lo concedieron sino hasta después de 2 años, pero la petición es así, nadie nos la negó. Y si no, vete ante la SIC, bien sea a conciliar o bien sea a una demanda. Y así es como nosotros lo logramos en tan solo 90 días. Yo no había leído la ley, ¿sí? Y yo estaba respondiendo las preguntas y yo respondí, pues, ¿cómo sé responder? Porque no se devuelve como a los conceptos de derecho. Y entonces dijeron, ¿qué opinas sobre la ley de arbitraje para los ejecutivos? Y yo respondí así, yo dije, ¡ay, por Dios! O sea, cuando el deudor no tiene a veces ni para pagar la deuda, ahora sí va a tener para pagar el centro de arbitraje, que en Colombia, ¿quiénes son los árbitros? Sí, las cámaras de comercio, generalmente. Y no le están pagando ni siquiera para las cámaras de comercio. Y ahora sí, le van a imputar todo, más el centro de arbitraje. Sí, pues la verdad es que o sea, lo que crea esa nueva ley, ¿cierto? Es que los procesos ejecutivos puedan adelantarse con árbitros. ¿Sí? Sí. Hasta esa ley no se podía. Cualquier otra cosa podía someterse por regla general, digamos, a los árbitros, salvo que cosas específicas, cosas con el estado civil de las personas, estos procesos ejecutivos. Tocaba eso que no se podía meter con los árbitros, tocaba ir a la justicia ordinaria, pero como la justicia ordinaria en Colombia, por la congestión del trabajo de nuestros jueces, por fallas estructurales del sistema, etc., es bastante demorada. Pues ahora la ley les dio. La verdad es que la ley es una gabela para los bancos, no hablemos mentiras, porque en el contrato de préstamo de mutua ya le colocan, vea, si usted no debe esta plata, entonces podemos someter el proceso ejecutivo a un proceso que conozcan los árbitros, y ya sabemos que el proceso ejecutivo va a ser más o menos parecido a lo como se lleva en la justicia ordinaria, pero pues con unos árbitros va a ser mucho más rápido. Y lo que se busca con él es precisamente que los acreedores y sobre todo los grandes, ¿cierto? Los potentados de la economía recuperen prontamente todo lo que tengan que recuperar, si tienen que. Pero seamos realistas. ¿A quién le cabe esa ley? No, la ley la verdad es una gabela para los grandes bancos o los Yo te entiendo, potentados, digamos. yo te entiendo, pero es que una persona del común, ¿sí? Que aquí la gente es multimillonaria, la que se viene a vivir del extranjero acá porque ganan menos del mínimo en otros países. Sí. Y aquí eso es ser multimillonario, ganarse 10 o 12 millones de pesos. Eso no alcanza para pagar árbitros. Sí. Y la gente rica ya se sabe eso. Eso es un punto que yo te consulto, tienes totalmente razón, porque sí sería muy como de locos que alguien, digamos un amigo, que le prestara a otro conocido una suma de 20 millones, de 10 millones, de 15 millones, no sé, cualquier suma menor, mínima, y que ese particular, que no es un banco ni alguien con músculo financiero, entonces haga un contrato de préstamo mutuo y diga, no, pero hermano, si usted me debe, yo lo voy a demandar, porque esto préstamo ejecutivo y no sé qué, es un título de valor, pero yo lo voy a poder demandar ante los árbitros. Pues sí, ahí es un poquito como de locos, porque los costos de arbitraje en Colombia pues son bastante elevados,
y ahí en el costo-beneficio lo que va a decir el particular, no, ¿sabe qué? Yo más bien me voy a la justicia ordinaria y me sigo demorando lo que me siga demorando. Entonces la ley sí está hecha para los grandes bancos, digo yo. A mí me parecía Sí puede hacer esa es la lógica. Y lo otro, que es que, bueno, a mí me gustó cómo sacaron en redes sociales como, ahora te van a embargar por un árbitro. Y yo decía, ¿quién rayos va a pagar un arbitraje para que lo embarguen a uno? Claro. Para mí, Pero es el banco sí podría... el banco sí podría pagar el arbitraje. Claro, la ley está hecha para eso. Sí. Pero si yo lo tengo... No, claro, el particular que no pueda pagar el arbitraje, porque eso tiene unos costos importantes, como venimos diciendo, va a seguir en la justicia ordinaria. Yo imagino que la ley tendrá un impacto en ese sentido, porque el grueso de los procesos civiles en Colombia, el grueso no son procesos declarativos, el grueso son los procesos ejecutivos. Entonces, claro, sí, y yo imagino, no conozco estadísticas, pero imagino que el grueso de esos procesos ejecutivos tienen que ser promovidos por bancos, casas de cobranza, empresas que se dedican al factoring, a comprar cartera castigada a los bancos, etc. Entonces, yo imagino que el grueso de los procesos ejecutivos, que son la mayoría de los procesos civiles, van a ser de esa gente que tiene músculo financiero, y esa gente va a terminar sacando todo, o no va a meter mejor esos nuevos procesos ejecutivos a la justicia ordinaria, sino que va a ser más fácil para ellos meterse a la justicia arbitral, y prontamente van a resolver eso y recuperar lo que tengan que recuperar. Si es para ellos, para el ciudadano a pie, si no es como tú dices. Pregunta, ¿esto dentro de un contrato te parece que es de igual a igual? O sea, tu banco, yo persona natural, y te suscribo la autorización para irse de arbitraje, ¿tú crees que es, o sea, porque partiendo del hecho de que el contrato es un acuerdo de dos voluntades, Sí. que a la final con los bancos termina siendo un contrato accesorio, pero que debería ser de igual a igual? No lo es. Igual la ley sí trae, si no estoy mal, unos deberes de información, digamos, de esas grandes entidades sobre el consumidor financiero. Hermano, vea, si usted me debe, entonces ya recuerde que yo lo voy a demandar, pero ahora tengo la posibilidad de coloco un compromiso, una cláusula compromisoria ahí, y yo lo demando en la justicia ordinaria. Se supone que hay unos deberes de información, pero sí, eso en la práctica eso es muy difícil. Siempre hay una posición dominante por parte de los bancos, y las personas no son bien informadas en todos esos asuntos. Para responder a tu pregunta, no es de igual a igual. Igual, todo lo que tú me decías sobre la data, el 95% de los procesos sí en civil son ejecutivos, y más o menos del 55 al 60% de estos son casas de cobranza, son bancos, que como gobierno, como Estado, obviamente uno dice, porque tengo que garantizarle la gratuidad a entidades que se están beneficiando con nuestro sistema, que está como ese contrapeso, y pues yo lo había visto hace muchos años, pero ahorita Sí. que uno la ve con la ley dice, ahora se ve diferente. Pues sí, aunque ahí eso tiene su filosofía de fondo, porque también dice, bueno, es que la justicia... Es que si fueras el presidente... No, No, la filosofía, la regla general es que, venga, la justicia no puede ser privada, sino que es un servicio público. Entonces lo excepcional debería ser lo que esté por fuera de la justicia ordinaria, sin desconocer que obviamente los mecanismos de solución de conflictos, la amigable composición, el arbitraje, todas estas cosas pues son súper importantes. Y aquí la verdad es que sí se está sacando una parte gruesa de los pleitos que congestionan la justicia civil a privados, porque uno le paga a los privados un poco más de plata, las tarifas, y listo, ahí sale prontamente ese asunto. Vamos a ver cómo se desarrolla. También, pero me gustan las dos partes, porque pues imagínate que ya pues no tuviésemos la carga de los bancos, pero como deudor, a mí me parece que eso te dejaría de ser justo. sí podría ser, sí podría ser, por también los mayores costos en el arbitraje. Son costos que se los van a cargar, pues obviamente, definitivamente al deudor. Vamos a ver cómo funciona eso, porque los bancos también, no es que los bancos demanden, hay una mora y demandan de una vez, no, los bancos también hacen, y las casas de cobranza o las empresas que compran cartera castigada, hacen también el ejercicio de ver qué de verdad meten, digamos, a los procesos ejecutivos, porque si la tarifa de arbitraje va a valer un billete y yo como abogado de un banco puedo anticipar de una vez, oiga, pero no va a embargar nada porque hay ahí el demandado no tiene bienes significativos que le puedan embargar, etc. Entonces mejor yo me abstengo de iniciar esos procesos, independientemente que sea en la justicia ordinaria, en la justicia arbitral. Vamos a ver cómo funciona eso. En los próximos años veremos estadísticas, qué salió de allá,
que permaneció en la justicia ordinaria, ¿sí? ¿Qué descongestionó? ¿Qué no descongestionó? Ya lo miraremos. Yo creo que no, el primer proceso de arbitraje ya quedó unos 5 años. Uy, no sé. Yo creo que sí, el negocio es grande, yo creo que sí, ahí sí, claro. Sí, porque si el préstamo no es algo pequeño para una microempresa, etcétera, o para un particular que no se pide 40 millones de pesos para hacerle mejor a la casa, alguna cosa, yo creo que si se trata de negocios grandes, ahí ya podemos ir mirando cómo se desarrolla eso ahí en la justicia, los ejecutivos en la justicia. Igual, si algo le tocará a Cámara de Comercio, porque es que aquí no hay más. Pues hacia allá yo creo que va todo, a los tribunales arbitrales de las cámaras de comercio. Pero y pegamos de todas maneras las cámaras de comercio, ponemos la de Bogotá es fantástica. No, y Sí. nosotros trabajamos con la de Medellín. Y la de Medellín es fantástica, o sea, eso da placer trabajar con estas cámaras de comercio porque hacemos negociaciones de deudas en insolvencias en esas entidades. Y eso obviamente es expedito, es justicia privada, pero pues es expedita. ¿Sí? Sí, es que él sirve la insolvencia para regular. Pues igual, yo siento que le falta como mucho. Yo siento que esta ley fue un copy-paste de otra ley, la trajeron a Colombia y dijeron, ya, aquí está. Incluso el proceso está regulado con bastantes retazos, ¿no? El arbitraje se va a regular para ejecutivos con eso que dice en esa ley que creó los ejecutivos en el arbitraje, con las leyes generales de arbitraje, con el Código General del Proceso. Entonces eso ahí hay como una mezcolanza Por eso te digo que leyes. Que a mí me parece todavía complicado, le doy 5 años, podríamos apostar ya que estamos en estas. No, mejor no. O sea, y eso que el derecho, desde pues, que nosotros salimos al aire, ha corrido un poco más rápido, hemos como movido la justicia, pero yo siento que sí, le doy como 5 años, porque para mí hace mucha más falta de preparación en la creación de contratos y en la creación de centros de arbitraje, a pesar de que la Cámara de Comercio podría llegar a hacerlo, y en abogados pues que lleguen a esos listicos. Bueno, vamos, sí, miremos, toca esperar a ver. Incluso como todo en el derecho, pues uno se hace un diagnóstico sobre una situación que quiere resolver, ese diagnóstico da una solución, esas soluciones se transforman en unas normas específicas que regulan el caso, esos casos, pero uno en la práctica, en la medida que se van dando los casos, ahí uno se va dando cuenta que esas normas que fueron que surgieron del diagnóstico del caso no terminan siendo justas o lo más conformes posibles con los casos reales. Entonces ahí esas normas, en este caso de los ejecutivos en arbitraje, pues se tendrán que ir por ahí ajustando las tuercas, digamos, ¿sí? En la medida en que se vaya litigando en eso. Esperemos a ver. Esperemos. Yo sí quiero ver el contrato de un abogado, a ver qué. Habrá que mirar el mercado cuando llegue acá, oiga, abogado, veas que aquí me metieron esta vaina en el arbitraje, entonces ¿qué hacemos ahí? Fijo, se le hizo ChatGPT. Hoy está de moda, para bien y para mal está de moda. Mucho. Gracias, ya, me voy para una asesoría. Bueno, el de los pagares sí quiero, porque pues ahí estoy leyendo una sentencia sobre endoso, ¿sí? Y pues se supone que no debería pasar lo que pasa con los pagares, porque en algún momento habíamos hablado de que no es lo mismo decir que yo estoy endosando cuando solamente te estoy pasando papeles. Sí, China. Yo sé que eso es controvertido, pero imagínense el impacto. ¿Qué se tendría? Ese es un impacto tangible, que haya la ley diga, porque si tengo una entidad que tiene un pagaré que saltó de la vivienda fulanito y me llegó a mí, porque es un caso que tenemos acá, y yo digo de hijo de puta, esto tiene 15 años, no, yo lo voy a llenar hijo de puta y lo lleno con fecha de hoy, pues en principio nadie está haciendo nada irregular, y muchas veces el deudor dice, no, pero eso lo hace 20 años, yo que no contesto, si no contesta, pues mamando, hermano. Y si hay forma de dar la pelea. Sí. Con la carta de instrucciones, porque lo que yo te decía, ahí la carta me dice que ahí puedo meter únicamente obligaciones que sean exigibles, y si yo demuestro que esa obligación tiene más de 10 años, pues es una obligación prescrita y que ya no es exigible. Luego, usted, señor fulanito, no me podía llenar no me puede incorporar esta obligación en ese pagaré, pero sí se presta para abusos de ese tipo. Entonces, la solución más sencilla, que tenga un impacto tremendo, para que esos hijueputas pagarés no pasen de mano en mano durante 20 años y los tengo dando 20 años. Vean, hermano, máximo usted va a tener derecho a llenar ese puta pagaré tal fecha. Y la discusión se dio en el año 70 cuando estaba discutiendo el código de comercio. Y los que se inventaron el código, después de discutir, dijeron: sí, dejémoslo, no dejemos una norma que obligue al acreedor a llenar el pagaré en determinado tiempo.
Pero si lo discutieron es porque se puede. Venga, modifiquemos lo que tengamos que modificar, ¿sí? Que se vea reflejado en el Código de Comercio. China, eso sí es un impacto tangible. Ya no, los hueputas bancos no van a sacar con ese pagaré 20 años después llamando, es que si me pagan. Pero sería bonito. Sería bonito ¿Será porque... No, y será bonito que la redactáramos nosotros porque nosotros sí sabemos de eso. Bueno, consigue, yo ayudo a redactar. Claro, yo sí. ¿Listo? Pues hermano, yo creo, no sé cómo salió esa vaina. Ven, explícamelo de nuevo. Hasta donde tú me dijiste la vez pasada en la insolvencia, según la nueva ley, lo que hablábamos era de que no se podía ir a liquidación patrimonial. Bueno, partiendo de que la insolvencia es una negociación de deudas, ¿no? Es como una reorganización de deudas. Sí. ¿Sí? Que no, porque pues no se podía, debido a que era muy difícil demostrar que no tenía bienes la persona. Sí, correcto. Pero tú me estás diciendo que... Que sí se puede hoy ¿Por en qué? día. O sea, ¿qué cambio? Pero es jurídicamente lo que tú has visto, o viste algo más, o viste alguna sentencia. Es algo muy reciente, un cambio normativo muy reciente. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Sí? O sea, de lo que estamos hablando, la respuesta hoy en día es sí. Si una persona llega y dice, vea, abogado, necesito meterme en un proceso de insolvencia, pero no quiero agotar previamente la etapa de negociación de deudas. Espérate, ya, o sea, ya, pero tu postura es que no la agotemos. Sí, mi postura es que no habría necesidad hoy en día de De agotar agotar, por la etapa de liquidación patrimonial. Exacto, no habría necesidad de agotar una negociación de deuda dentro de una insolvencia previo al proceso de liquidación patrimonial, porque hoy en día sí nos podríamos ir directamente al proceso de liquidación patrimonial. Y hay un cambio normativo muy importante en ese sentido. ¿Lo explico? Entonces, fíjate cómo funciona. Sabes que la insolvencia tiene una lógica, ¿no? Entonces, la lógica es que venga el deudor que cumpla los requisitos para iniciar o promover un proceso de insolvencia y se agote primero una etapa de negociación de deudas. Convocamos a todos los acreedores, bregamos a celebrar un acuerdo de pago con todos los acreedores que le permita, digamos, cancelar esas obligaciones de forma ordenada al deudor y sin afugias de embargos, nada de eso. Y esa negociación de deudas puede terminar bien con un acuerdo de pago aprobado, caso en el cual pues acaba el proceso de insolvencia y el deudor empieza a pagar sus obligaciones en los términos aprobados o estipulados en el acuerdo de pago, o bien con el fracaso de la negociación porque no hubo acuerdo de pago aprobado. Y en ese segundo evento... Y que era lo que nosotros estábamos apuntando anteriormente, al fracaso de la negociación cuando definitivamente... Claro, entonces claro, ahí cuando fracasaba la negociación saltábamos a la liquidación patrimonial, pero lo que tú dices es muy importante, porque aquí llegaban muchas asesorías, entonces doctor, vea, yo no tengo posibilidades de negociar, no tengo una capacidad económica, el saldo a capital de las deudas era muy alto, la altura de la mora era muy alta, por distintas circunstancias, ¿sí? O uno como abogado podía anticipar, en el diagnóstico casi del caso, podía anticipar, oiga, la negociación va a fracasar, entonces si yo ya sé que va a fracasar una negociación de deudas en una insolvencia económica, ¿qué sentido tiene agotar ese trámite cuando la lógica, lo mejor hubiese sido, venga, salto a la liquidación patrimonial? No se podía, ¿sí? No se podía. Eso perjudicaba mucho a las personas que se encuentran en esos estados de liquidez. ¿Qué cambió? Entonces, ojo con esto, que hay dos cosas. tengo una pregunta también. Dime. No, cuéntamela porque creo que o me la debes resolver dentro de lo que me vas a contar o si O me te te la pregunta. bueno. Sí, porque estoy en una sentencia por ahí también. Entonces, ¿qué cambió? ¿Sí? ¿Qué cambió? Hubo dos cambios normativos muy importantes y el último es el más reciente, que es el que me parece full importante. Este año se expidió una ley que es la ley 2445, ¿cierto? Que modificó, introdujo una serie de modificaciones al proceso de insolvencia, tanto en su etapa de negociación de deudas como en el proceso de liquidación patrimonial, ¿cierto? Y respecto a esos cambios, introdujo uno muy importante que dijo, oiga, ahora el deudor podrá iniciar directamente un proceso de liquidación patrimonial sin agotar obviamente la negociación de deudas. ¿En qué circunstancia? Cuando no tenga bienes, decía la ley, cuando no tenga bienes. Y en nuestro concepto, en la evaluación inicial que hicimos de esas modificaciones de la ley, nos parecía muy problemático, ¿cierto? Iniciar, a pesar que la ley ya lo habilitaba, iniciar directamente una liquidación patrimonial, porque es que la verdad es que bien puede ser cualquier cosa. Yo puedo tener... Estamos discutiendo sobre el colchón incluso, ¿no te acuerdas? El celular. Puede tener el celular, mobiliario, 50.000 pesos del NECI, eso es un bien. Si la ley dijera, no, es que se refiere a los bienes
sujetos a registro. Una casa, un lote, un carro, listo, ya sabemos que si no tiene eso podemos iniciar. Pero es que la ley llanamente dijo bien y dice, bueno, bien es eso, un celular. Tiene un celular, de pronto inicia una liquidación patrimonial, a los acreedores, a los bancos no les gustan que los acreedores se metan a esos procesos de insolvencia porque pues, tiene también sus consecuencias, digamos, no tan favorables para ellos. Podría llegar a una cuestión, no señor juez, ya que le vimos acá y el señor tenía 100.000 pesos en Daviplata o en NEC y luego tenía un bien, un derecho y no podría iniciar este proceso, se caía el proceso. Cosa que es irrisoria, que era lo que hablábamos, pero es cierto. Es así, había ese riesgo. Entonces por eso en las conclusiones del análisis que hicimos de esa ley, no, sigamos recomendando agotar todo el proceso, tanto la etapa de negociación como la liquidación patrimonial, porque va a ser muy problemático ese punto. Pues, oh sorpresa, ¿sí? Este es un cambio normativo reciente. En octubre de este año, el gobierno nacional expidió un decreto, ahorita no recuerdo el número, creo que es el 1136, algo así, no recuerdo el número, donde corregía unos aspectos formales de redacción, ¿sí? Tipográficos, etcétera, de la ley 2445. Oiga, que aquí se le fue, aquí la palabrita no era acreedor, sino liquidador, aquí esta comita no va aquí, sino va allá. Entonces, como eran modificaciones de forma, pues el fondo de la ley no iba a cambiar. Sí. Oh, sorpresa, nos pusimos a ver el decreto, sí, uno por uno, venga a ver qué es lo que pasó acá, y resulta que sí, todo el decreto son cambios formales, no de fondo, pero uno de los artículos donde hubo un cambio supuestamente de forma es el referente a la posibilidad de iniciar liquidaciones patrimoniales directamente sin agotarse los trámites de negociación de deudas previamente. Y el cambio formal cambió en una cosa. La liquidación patrimonial ya no se hace en los centros de conciliación, es directamente al juzgado. Siempre se hace en el juzgado. Lo que estamos discutiendo era si teníamos que ir al centro de conciliación a negociar, y después, si fracasaba la negociación, después irnos a la liquidación, porque en algunos casos lo mejor era saltarnos la negociación porque uno podía anticipar que esa negociación iba a fracasar, porque uno anticipa cómo van a votar los bancos de acuerdo a la propuesta, etcétera, uno anticipa eso. Entonces mejor vamos a la liquidación y listo. Pues mira lo que cambió ese decreto, aunque era un decreto que solamente modificaba cosas de forma, dijo cuando modificó, corrigió, aclaró cuál era la redacción de un artículo en particular, pues cambió de fondo esto que estamos hablando, porque ahora dice, vea, es que ese artículo no debió quedar redactado así, sino debió haber quedado redactado así porque así fue como se aprobó en el Congreso. ¿Qué dice el artículo? Dice que el deudor podrá iniciar directamente el proceso de liquidación patrimonial, saltándose la negociación, con independencia que tenga bienes o no tenga bienes, ¿cierto? Y con independencia que en el caso que tenga bienes, esos bienes sean significativos para el pago del pasivo total. Entonces hoy en día el deudor ahora sí puede tener el celular, los 50.000 pesos en NEC, mobiliario de la casa, ahora no importa, ahora sabemos que teniendo bienes o no y sean significativos o no, se puede iniciar el proceso de liquidación de bienes o liquidación patrimonial, y eso es a mí me parece que es full importante, porque le beneficia al deudor, ¿cierto? En tiempo, porque no tiene que agotar una etapa que podría resultar inútil, ¿sí? En costos, porque esa etapa de la negociación de deudas implica costos en los honorarios del abogado, al centro de conciliación donde uno hace la etapa de negociación de deudas tiene que pagarle una tarifa, y esas tarifas a veces son bastante costosas. Ahora nos saltamos todo eso, saltamos a la liquidación patrimonial, dependiendo del caso. Igual la justicia en Colombia es gratuita. En ese caso, exacto, entonces en el proceso de liquidación patrimonial, digamos, los gastos, o sea, los gastos que se ahorran desde la negociación de deudas, la liquidación patrimonial sí tiene unos costos, pero, digamos, ahorrándose lo otro. Ok, ¿se habló algo sobre el levantamiento de bienes? ¿En esa ley? Sí. Sí, se habló algo del levantamiento de bienes, pero déjame termino una... Ok, esa era la pregunta, pues pensé que me ibas a resolver. Déjame redondeo este puntico que también me pareció importante, ¿sí? Fíjate que la ley ahora ya clara, dice, bueno, puede iniciar la liquidación patrimonial directamente, tenga o no tenga bienes, pero la ley específicamente agregó otra cosa, dice, y con independencia, ¿sí? Con independencia de que los bienes resulten significativos para el pago del pasivo total. Ya eso se había discutido, ya era claro como en la jurisprudencia colombiana, digamos, porque había unos jueces que en alguna ocasión denegaron el trámite de la liquidación patrimonial bajo el argumento de que es que si no hay bienes suficientes para pagar el pasivo, entonces no se puede hacer la liquidación. ¿Sí? Debo 500 millones de pesos,
mis bienes únicamente son de 10 millones de pesos, entonces como quedaría debiendo 490, entonces no se puede hacer la liquidación patrimonial. Eso era pues obviamente un argumento totalmente sí, errado, digamos, de los jueces. Sí, sino que cabe en la ley. Cabe en la ley, cabe en la interpretación, digamos, ¿sí? Puede estar, pero sí puede tener cierta razonabilidad, ¿sí? No, ay, no hables tanto, Iván, eso usualmente lo usan para rechazar procesos. Bueno, pero lo rechazaron, exacto. Y ya hace unos años atrás ya esos casos habían llegado a la corte y la vía tutela, pues, y la corte ha dicho, no, señores jueces, ustedes están pifiados en ese argumento. La liquidación es precisamente para darle una solución definitiva al estado de liquidez del deudor, y la solución definitiva es, cojan los pocos o muchos bienes que tienen, paguen las deudas hasta donde se alcance y listo, acabes el proceso. Entonces no es un prerequisito que los bienes alcancen para pagar el pasivo total a efectos de desarrollar la liquidación patrimonial. Eso ya estaba claro en la jurisprudencia, pero me parece muy bueno, exacto, para que no se preste a interpretaciones, que si eso es vinculante o si no es vinculante la interpretación, que no sé qué, que la ley ahora sí lo haya dicho. Vea, la liquidación va porque va, no importa que los bienes sean muy pocos o no se alcanza a pagar el pasivo total, se acabó el asunto. Entonces ese puntico adicional también me pareció súper. Sin embargo, pues no habría otro medio, ¿no? Porque pues, a ver, si yo soy el acreedor y si entiendo que no le alcanza, pues si no le alcanza ahorita no le va a alcanzar nunca. Tal cual. Y es absurdo. Y la filosofía del proceso sí, ese. es, no podemos dejar que el deudor quede en ese estado de liquidez, como dicen los abogados, per secula seculorum, para toda la vida. 20, 30 años, no, del proceso tiene que salir ya resuelto ese asunto, sea que la solución consista en un acuerdo de pago, si se hace la negociación de deudas previamente, pero que el acuerdo de pago obviamente consulte su capacidad económica y que pueda pues, pagar eso ahí de forma ordenada. O sea que, bueno, cojamos los pocos o muchos bienes que tienen, adjudiquemos los bienes a que no se alcanzó a pagar el resto de algún saldo de las obligaciones. La ley lo que dice es que esas obligaciones se convierten en obligaciones naturales. Una obligación natural es una obligación que ya no es exigible jurídicamente, no lo pueden demandar a uno, no lo pueden embargar. Esa es la solución definitiva. Ya los bancos y los acreedores en general pues tienen que colocar eso en su pasivo como una pérdida y se acabó el proceso, porque esa es la filosofía del proceso. Pero es que la interpretación de algunos jueces en su momento pues estaba equivocada y eso se corrigió vía jurisprudencia, pero bastante bueno, digamos, que ha quedado ahí en la ley. Y lo del levantamiento de bienes, porque pues nosotros, corrígeme, lo veíamos como acción pauliana. Lo del levantamiento, bueno, pero la acción pauliana, pero ¿te refieres es al levantamiento de las medidas cautelares? No, al levantamiento de bienes, yo como deudor, lo que quiero es coger y sacar todos los bienes para poderme ir a la liquidación patrimonial. Sí, pero ahí sí, eso sí es... Pero el detalle sería la mala fe. Claro, ahí eso es difícil. Si a veces hay, digamos, clientes o personas que requieren nuestra orientación profesional y si proponen eso, pues toca decirles que eso no se puede porque se supone que dentro del proceso de insolvencia toca ser totalmente transparente para que el proceso surta los efectos normales. Y entre las cosas que tienen los acreedores, de las herramientas que tienen los acreedores para defender sus derechos y oponerse ahí dentro del proceso de insolvencia, es de pronto verificar si dentro generalmente 18 o 2 años anteriores al inicio del proceso de insolvencia, el acreedor ha dispuesto de sus bienes. 2 años. Más o menos, si no estoy mal, creo que son 2 años, ¿sí? Y sí creo que son 2 años. Y sí. Lo que y eso cobija, claro, el acreedor, los bancos, digamos, pueden empezar a mirar, venga a ver si tenía algún bien significativo en su patrimonio o no, y si lo vendió y si esa venta fue simulada, fingida, el hombre no quería ni comprar, ni la persona que le compró, el deudor no quería ni vender, ni la persona que le compró le quería comprar. Entonces hubo una simulación y esa simulación se puede hacer valer dentro de la insolvencia o incluso en negocios reales. Oiga, el deudor efectivamente vendió, otra persona efectivamente le compró y pagó, pero esa venta real terminó agravando su estado de insolvencia o de liquidez y el que le compró sabía de ese estado o de ese agravamiento de su estado de iliquidez. En esos casos lo que hacían los acreedores o lo que pueden hacer actualmente son acciones revocatorias dentro de la misma insolvencia. Oiga, señor, pues vea que esa venta fue real, pero fue en perjuicio de nuestros acreedores y las partes sabían que se hacía así. Y claro, si alguna de esas acciones prospera en la insolvencia, se nos cae la insolvencia. Espera, entonces cuando yo abro un proceso de liquidación patrimonial, yo tengo que hacer la notificación ante terceros para esos efectos. ¿O cómo se hace esa notificación? Pero los terceros son los acreedores. No, los terceros pueden ser personas para que inicien el proceso reivindicatorio dentro del proceso. Los terceros, o sea,
Pero estamos hablando de los bancos, de los acreedores, lo que pueden hacer los acreedores dentro de insolvencia. Sí, pero... O ese tercero. ese tercero que me toca llamarlo, en el cual se hizo Claro. una simulación. Ese es un buen, ¿sabes? Que es un buen... Porque, perdón, una pregunta, porque hasta donde, por eso te preguntaba si lo hacían los jueces, no por, bueno, sí, suena muy bruta, perdón, pero no era por eso, sino por el hecho de que si se llevan del mismo juez y si son conexos, pues los procesos, la teoría es que sí debería ser. Sí, claro, toca vincular, no, uno no lo va a vincular iniciando obviamente la liquidación patrimonial o la negociación, el trámite de negociación de deudas, porque supone que uno va a actuar de buena fe y ahí sale, pero si alguna vaina sale, pues son los acreedores, bancos, personas naturales, cualquiera, el Estado, son los acreedores quienes tendrán que promover dentro de la misma insolvencia los procesos de simulación, ojo con esto, de simulación o de revocatoria de negocios reales, digamos, ¿cierto? Pero en perjuicio de ellos. Y obviamente si va a haber un tercero ahí vinculado, pues el tercero tendrá que ser vinculado al proceso porque tendrá que hacer valer su buena fe o los derechos que él tenga. Sí, sino que igual yo lo prefiero, si llega nuestro cliente con ese caso, yo sí prefiero sacar de una vez para efectos de oponible. Yo creo claro. en mis clientes y en la transparencia, pero no confío al 100%. A mí me ha pasado. Tengo asesoría. Dime. Tengo asesoría. Bueno, dale. Ay, ¿sabes cuál quiero discutir? Sí, quedó bravo. Sí, creo que me parece Creo linda. que quedó bien, ¿no? Quedó bien, sí. Que me parece linda, la de... y que abre mucho la discusión, lo que quieren hacer ahorita de audiencia, acción. Ya estamos finalizando nuestra jornada, nuestra feria de asesorías. Muchas gracias a todos por venir. Seguimos aquí en el coworking de la 94, ya terminando nuestra jornada, y vamos a buscar un especialista que nos ayude cómo se hace una asesoría de central de riesgos VIP. Hola, soy William Ortiz, asesor de Andrea García Abogada, y en estos momentos te voy a explicar en qué consiste nuestra asesoría VIP. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a generar reportes de central de riesgo CIFIN, TransUnión, que es donde vamos a encontrar nuestro puntaje y lo que nos está afectando nuestra central de riesgo. Esta es la primera central, como les menciono, se llama CIFIN TransUnión. Luego de que analizamos la información de la primera central de riesgo CIFIN TransUnión, vamos a pasar a la segunda, que es Data Crédito CIFIN, que es la más conocida. También esta pues nos permite mostrar el puntaje que nos está afectando y pues en base a esto vamos a generar algo que se llama un informe, que es en el cual nos explican detalladamente cuánto puntaje tenemos, qué tipo de obligaciones nos están afectando y basado en eso vamos a generar un informe. ¿El informe en qué consiste? En que nosotros como especialistas vamos a analizar cada uno de tus casos, vamos a ver con qué medidas legales cuentas y qué podemos hacer. Luego de que analizamos toda la información, pues se va a generar un plan de acción que incluye nuestro diagnóstico junto con los formatos que vas a utilizar para presentar cada una de las inconsistencias que presente tu central de riesgo y asimismo ir solucionándolas. Ok, en Colpatria, ¿qué tengo y de qué fecha? Eso fue como, no me acuerdo bien. Don Pedro, cuéntanos cómo te fue en esta asesoría. Súper excelente, muy completa, bastante detallada, se tomaron todos los puntos que tenía yo como inquietud, la información pues obviamente de mi parte tiene que ser clara, pero él pudo abarcar con la información que le di todos los puntos que yo tenía como inquietud, todas las posturas o condiciones que podrían resultar en cada eventualidad del proceso que necesito resolver. ¿Cuánto pagaste por la asesoría? Nada. ¿En serio? Entonces, ¿cómo te la ganaste? No sé, fui muy afortunado por estar acá, la verdad. Me apareciste en redes, te contacté. Fue algo como alineado por el universo, por Dios, porque trabajo aquí en el 95.11. Sí. Precisamente hoy estaba tratando el tema legal y dije, bueno, necesito quien me asesore. Me apareciste así, apenas abrí el celular, redes, fuiste la primera que me apareció en redes. Y hace un tiempo no te veía en redes, te veía en TikTok. Y me apareciste en Facebook, salió el número, dije, voy a contactarla a ver qué quita.
Y mira, Realmente fue un milagro porque no eres ni seguidor ni comunidad. no, pero pues sí te he visto bastante en TikTok. En TikTok creo que sí te sigo. Ok. Pero en Facebook no, y en Facebook me apareciste. O sea, fue algo, yo te digo, alineado por el universo y por Dios. ¿Te vas en paz? Dime, perdón. ¿Te vas en paz? Sí, me voy bastante tranquilo, con una claridad mayor y que no hay, siempre en los procesos legales hay cómo resolver. Pedro, muchas gracias y qué rico que te haya encantado todo. Esto es de Andrea García del equipo para ti. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias y estaremos en contacto nuevamente. Claro que sí. ¿Listo? ¿Cómo van con la asesoría que me tienes muy preocupada? Me contaron que tú eres el ganador de la asesoría gratuita, ¿cierto? Felicitaciones, qué rico. ¿Y qué? ¿Ya terminaron? No? Ya estamos Aquí esperándote para hacértelo y todo. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Pedro, mucho gusto, Andrea García, y qué rico que Muchas estés gracias con nuestros mejores jurídicos. Sí, ya casi terminamos, es que tenemos otra cosa que hacer. Perdóname, No, ¿vale? tranquila. Y quiero hacerte unas preguntitas ahorita. Vengan, acompáñame, porque aquí vamos a estar hoy todo el día hasta las 4 de la tarde. Ya regalamos una asesoría para la primera persona que llegue hoy aquí. Les vamos a regalar muchísimas cosas, pero les voy a mostrar un poco de cómo se ve esto. Gracias. Gracias, perdón, buenos días. Obviamente aquí vamos a estar trabajando todos, así que intentemos no hablar muy duro. Por aquí tenemos a uno de nuestros asesores que estará haciendo, ¿qué estará haciendo? Trabaja. Y aquí tenemos a nuestra gerente y a nuestro administrativo. ¿Qué les parece? Los esperamos. Ya llegaste, ya vas a venir, ya sabes dónde estamos. Y cuéntanos, ¿qué necesitas hacer, Adri? Pero y Camila. Bueno, hoy tengo la tarea de supervisar a todos los especialistas que tienen asesoría, una que otra asesoría por ahí en el día y estar pendiente un poquito de la logística administrativa. O sea, ¿tú eres mi jefe? Sí, para algunas cosas sí. Estamos con William Ortiz, es especialista como en ICETEX, no sé, le encanta como prescripción. ¿O qué vas a hacer tú hoy, Will? Los invitamos a que vengan, no importa, acá tenemos todos los servicios. Ya les solicité esta gerencia, pero entonces se los voy a decir a ustedes. Estos productos van a estar al 50%. Este va a estar en 49,900, este va a estar en 59. Van a estar al 50%. No sé cómo se dice bien. Solamente por hoy y solamente hasta las 6 de la tarde. Sí. Hola, buenos días. Estamos aquí desde un pequeño espacio en el coworking de la 94 con la abogada Andrea García. En este momento vamos a buscarla para que nos dé unos regalos para las personas que no están en Bogotá y no pueden tomar las asesorías. Acá está. Buenos días, abogada Andrea. Tenemos un problema con las personas que no se encuentran en Bogotá y no pueden recibir la asesoría aquí. ¿Qué regalos le podríamos dar a esas personas? ¿Qué nos sirve para insolvencia? Mira, este es el producto que tenemos, esta es la información de la obligación. Este contiene un ebook en el cual te decimos todos los pasos que tienes que hacer para insolvencia. Lo que más me emociona es que el ingeniero nos contestó temprano y mira, ya todo está súper rebajado. Mira, qué emoción. Hasta las 6 de la tarde, ¿no? Pero sí. Tengo náuseas, me siento inflamada, pero yo la verdad estoy muy emocionada porque hace más de 2 años no estaba como tan cerquita de ustedes, pero quiero que vengas, te tomes fotos, que me hagas preguntas, nos vemos un ratico, por favor, aquí en la calle 94, 2176. Otra duda que tenemos de nuestros clientes es ¿qué producto nos sirve el día de hoy para insolvencia? Este producto y va a tener el 50% de descuento en página web. Ya le estamos pidiendo al ingeniero que nos baje todos los precios para hoy hasta las 6 de la tarde. Habitualmente los clientes nos preguntan qué hacer si encuentran en sus centrales de riesgo un reporte negativo por una obligación que no es de ellos.
Aquí es importante identificar que estamos ante una suplantación de identidad y por lo tanto hay que primero hacer una denuncia por falsedad personal ante la Fiscalía y con esa denuncia adjuntarla a una petición a centrales de riesgo indicando que la obligación no pertenece a ellos. Había hecho esto, es la primera vez que doy tantas asesorías en un día. De verdad, desde que inicié la empresa, sí hago mucho contenido para redes sociales, pero la verdad no había hecho esto, es una locura. Es más, estoy mirando qué voy a hacer con mi hora de almuerzo, estoy tan confundida. Recuerda que tenemos agenda disponible durante todo diciembre y todo enero por si esta Navidad nos endeudamos de más en las fiestas. Gracias, doctor Iván. ¿Me regala un tip sobre su área? Bueno, primero con mis saludos. Tips respecto a negociaciones extrajudiciales. Primero, bregar a que el acuerdo de pago que se concrete suponga la condonación del 100% de las prestaciones accesorias, es decir, intereses, gastos de cobranza, y tratar de pagar el menor valor posible del saldo a capital. Segundo, que el acuerdo de pago y los términos del acuerdo de pago en general queden previamente por escrito. El escrito puede ser un escrito físico o un escrito digital. Tercero, que después de satisfacer, digamos, la obligación, se solicite el respectivo paz y salvo y la actualización en las centrales de riesgo crediticio. Ok, en Colpatria, ¿qué tengo y de qué fecha? Eso fue como, es que no me acuerdo bien. No haberte contestado. No te preocupes. No, sí, qué pena contigo. No haberte contestado, no haberte llamado antes. No, tranquila, no hay ningún problema. Qué dicha. Lo bueno es que vamos tranquilitas. Bueno, tenemos un tema de insolvencia. ¿Quieres contarme dónde o cómo iniciaron las deudas?